7:39 de la mañana, como les había adelantado, se encuentra con nosotros la psicoterapeuta Carmen González para poder comentar, entender de alguna manera qué puede terminar en un crimen tan espantoso como el del editor José Yactayo. Doctora, gracias por estar con nosotros esta mañana. Contenta más bien de estar acá. Sí. He llegado a escuchar unas declaraciones previas que nos ha dado a TV Perú, en la cual usted habla de una posible psicopatía. Sí. ¿Dónde estaría enmarcada Mira, para diferenciar, ¿no? Si es que una persona mata, hay que investigar básicamente dos cosas. Para mí, lo más importante, para que la comunidad entienda, es que esto no es un asteroide que cae del cielo. Acá, este muchacho, con todo ese odio que ha manifestado, ha sido construido en su hogar, porque ha habido violencia, abandono. Eso que quede claro, para no quedarnos solo en lo que hemos visto. Ahora, este muchacho, o sea, esa especie de trastorno donde él destruye, donde ya no hay controles, donde simplemente quiere matar con un odio brutal, pudiera ser, porque no tengo la investigación sobre la personalidad, podría ser, para mí, dos hipótesis. O ha sido una pérdida de realidad en ese momento por algo que ha detonado dentro de él, o que eso es a lo que hablamos de un loco, de un trastornado mental, que puede ser una persona que está permanentemente en ese estado y puede estar medicado, o que le ha dado un episodio psicótico, locura, que es diferente al psicópata. El psicópata es una persona que aparenta, nunca tiene ansiedad, aparenta una gran serenidad, pero tiene dentro una característica. Ni siquiera no está angustiado, se le ve muy sereno, pero la característica es que no tiene normas. Para él no hay diferencia bueno de malo. Y todo lo que hace es en beneficio propio. Esa es la característica. Para mí, cualquiera de las hipótesis, me inclinaría más por cuanto he visto ese rostro aparentemente tranquilo, que estamos hablando de un psicópata. Ahora, estamos hablando, es probable, ¿no?, de un psicópata, pero en un contexto que al parecer corresponde a lo que antes se llamaba un crimen pasional, que no sé si es el término que se sigue, ¿no? Un crimen de odio. Un crimen de odio, que es de lo que hablamos hoy. Entonces, al parecer aquí, si es que siempre moviéndonos el terreno de las hipótesis, ¿no? Este muchacho tenía una relación con un hombre muy mayor, ¿no? 69 años, o que, sea, que le daba techo y le pagaba estudios. Lo que significa ya que alguien me quiera en el presente, yo haga que me pague estudios, es como si hubiera tenido, es mi padre proveedor. Es una carencia que he tenido en la infancia, como todos hemos tenido, pero que en determinadas personas muchos no lo procesan, porque si me faltó padre, qué pena, ese padre me tocó, pero mucha gente, muchísimas, se quedan con la rabia. Quiero tener un padre que me provea. Entonces, esto es como un chip que permanece dentro. Cuando encuentras a alguien que puede darte eso, se lo das. Por supuesto que es un falso padre, porque el muchacho a cambio da su cuerpo. Pero estamos hablando de alguien con una carencia muy básica. Y que al parecer en este contexto, Yactayo o tiene una relación también con este muchacho, o hay, ¿no?, un tema de celos desatados, ¿no? Y termina ahora, en ambos casos, Yactayo pues no tenía pues 69 años, pero en ambos casos estamos hablando de relaciones con un chico mucho menor, o sea, que se le duplica o hasta casi se le triplica la edad. Esto puede ser digamos, algo que añade a la combustión de los celos enfermizos de esta... Yo creo que este muchacho definitivamente, haber estado con un hombre mayor, tiene una necesidad de ser provisto de afectos. ¿No? Afectos que se demuestran cuando le pagan las cosas. Entonces, puede haber querido, por ejemplo, permanecer al lado de Yactayo. Yactayo puede haber no querido. Y estas personas no tienen una capacidad para frustrarse, no tienen capacidad para tener una salida cuando las cosas no son como ellos quieren. Entonces, eso los llena de una rabia infinita, porque como no han madurado, se han quedado con la rabia del niño, que es capaz de querer romper un vasito en su casa, pero con una fuerza poderosa destruye. O también pudiera ser que haya interés de dinero. El hecho está que estamos frente a una persona
que con un odio brutal que ha sido fabricado en su propia infancia. Y cuando hablamos de Yactayo, estamos hablando de alguien que no se ha cuidado lo suficiente como para vincularse con alguien peligroso. Ahí iba a entrar, pero en esta parte lo último, si fuera cierta la hipótesis también adicional de que esta tercera persona le dice o lo matas tú o lo mato yo, bueno, ahí estamos hablando no solamente de una psicopatía, probablemente de dos, o sea, de unos celos, celos desatados, ¿no? Enfermizos, que de repente aprovecha la personalidad que usted está describiendo en el caso del muchacho, del presunto homicida. Siempre un psicópata se junta con un complementario. O sea, no es que el otro puede ser sano. Para juntarse con un psicópata también el otro tiene rasgos psicópata y a lo mejor ha querido tener dominio sobre el muchacho. Me hablaba usted de Yactayo, de la víctima, que no se cuidó probablemente. No sé, nos ha roto el corazón, como siempre ocurre en estas situaciones, la madre, ¿no? Claro. La madre que probablemente no conocía los detalles de la vida de su hijo, ¿no? Ella ha dicho, por supuesto, bueno, que no consumía drogas, probablemente no lo haría. Yo no conocía a Yactayo, pero todas las referencias profesionales que hay de él es que era una persona sumamente decente, ¿no? Realmente. Ahora, pero al parecer había una doble vida. Claro, pero hay una cosa. Todos de alguna manera, en grande o pequeño, tenemos espacios que son muy personales, más perturbados que otros, ¿no? Y esto se da no solo en relaciones homosexuales, también en relaciones heterosexuales, porque las emociones son las mismas, sino que cuando las personas son homosexuales tienen desde pequeños una gran cantidad de agresión de la familia, de la sociedad. Entonces, hay una represión muy grande. Entonces, en lugar de que la familia, porque todos nacemos con un odio, todos. El niño cuando está en el útero está feliz, contento, y después sale y todo le disgustas, porque eso es como que el odio viene de lo exterior, ¿no? O sea, de frustrarse ante lo exterior que no es como él quiere. Entonces, estos odios se tienen que bajar en la familia con una madre y padre tolerantes, eso tienen que entender, porque nacemos animales y tenemos que bajar nuestra animalidad con cariños, pero esto no se ha dado, entonces no se da. Entonces, por problemas determinantes, así como tú puedes ser introvertido, yo puedo ser extrovertido, hay personas que en el caminar por la vida es un desarrollo psicosexual, por algunos factores, porque la construcción, uno construye su identidad. Entonces no se acercan a personas de otro sexo, del mismo sexo. Esto no es una opción, es un determinante, ¿no es cierto? La misma sociedad, el caminar, hace que a lo mejor tienes miedo al padre, miedo a la madre, hay demasiado vínculo estrecho con la madre y tomas la homosexualidad. Pero como somos un país con la mente tan cerrada, los homosexuales tienen demasiado maltrato y esto hace que la rabia y el resentimiento quede acumulado. Por eso el tema de los crímenes de odio conmueve tanto. ¿Sí? Lo comentaba la semana pasada con Marisol Pérez Tello, recordaba a un amigo, funcionario del Parlamento, en realidad una persona profesional, terminó ahorcado en un hotel. Claro. Obviamente él no hacía pública su condición, como al parecer ocurría aquí. Usted dice, claro, por supuesto los crímenes de odio se dan en el terreno de la heterosexualidad también, la crisis de feminicidios nos lo confirma. Pero más cuando son grupos que son no aceptados por la sociedad política, etcétera, porque cuando en el crimen de odio más claro es el que se da, por ejemplo, contra determinadas razas, contra determinadas personas, donde no hay un motivo, no hay que tú me molestas y yo me exacerbo y descargo mi patología, no. Acá el otro te despierta gran odio porque no es como tú. Se ve mucho, doctora, en este tipo de situaciones a jovencitos que pueden dedicarse a alguna variante de la prostitución, por ejemplo, ¿no?, que terminan matando a las personas o que contratan sus servicios o con quienes mantienen relaciones de este estilo. Allí hay una suerte de doble condición en la cual yo puedo tener prácticas homosexuales y al mismo tiempo que la homofobia me termine desatando un odio. Hay esta suerte de complejidad. Porque todos tenemos de homosexuales y de heterosexuales. Nadie es un puro heterosexual. Entonces, a veces hay contradicciones. Entonces, cuando yo mato a un homosexual, estoy matando aquello
que no es aquello que poseo y no quiero reconocer, entonces lo mato para intentar matar lo que yo tengo, ¿no? Así es. Entonces, claro, y por eso es que el mundo va hacia una humanidad, a un crecimiento de la humanidad. Entonces, el mundo va a querer aceptar a todos, aceptar al ser humano, aceptar las diferencias. A eso vamos, ¿no? Y bueno, su campo, por supuesto, es el de la psicología, pero cuando hablamos de la legislación sobre crímenes de odio, que acaba de ser en principio rechazada por una comisión del Congreso, estos agravantes, ¿no? Que dice, oiga, cuando el asesinato se da en estas circunstancias, esto agrava la pena. Es peor, porque ni siquiera hay un motivo personal. ¿Qué nos dice el rechazo de al menos de una comisión del Parlamento? Lo que yo estoy viendo es que en estos crímenes de odio, las sociedades, el mundo está avanzando hacia eso. Pero ¿qué pasa acá en el país? Acá tenemos grupos fundamentalistas, tanto evangélicos como religiosos, por un lado, que lo que pretenden es utilizar como plataforma política, o sea, los votos de los... Acá hay un propio oportunismo y un ventajismo. O sea, no puedo sancionar los crímenes de odio, porque entonces voy a quedar mal con los grupos religiosos que son mi plataforma para poder tener más votos para las elecciones. No quieren que se mencione la palabra género, ya ni siquiera estamos hablando de ideología de género, no quieren que se mencione la palabra género. Se da cuenta que hace 40 años que hay grupos que están hablando de esto y que no porque yo tengo un aparato reproductor y los hombres tienen testículos y pene. Esas son las únicas categorías, porque yo veo, mira, en mi consulta, unos niños que de repente llegan de 12 años y desesperados. Doctora, yo me siento un niño y soy una niña, pero yo soy un niño, yo me siento como niño, yo quiero vestirme como niño, he nacido en algo equivocado. Es una disfunción esta del transgénero. Claro, ¿no? Entonces, pero así nacieron. Entonces, ¿cómo voy a discriminarlos? Para ir terminando, doctora, si el argumento político o conservador, es decir, si yo introduzco este tipo de piezas legislativas, ¿no? De elementos que tienen que ver con el género, yo estoy haciendo, dicen ellos, una suerte de, por ejemplo, apología a la homosexualidad. Claro. No sería posible, me pregunto yo, y usted dice, claro, ellos están explotando la condición conservadora, entre comillas, ¿no? Del electorado. Claro, es un puro oportunismo. De parte del electorado. Ahí no hay humanidad, ahí no hay que ir al prójimo como a ti mismo, absolutamente. Pero dentro de eso hay un profundo odio y una necesidad de aglutinar a su gente poniendo el odio afuera. Entonces ya no se cuestionan al grupo, ya no cuestionan que tienen que pagar su 10%, por ejemplo, los evangélicos, al pastor, que 10% es una barbaridad, pero ya están aglutinados, ya no les interesa, porque el enemigo, ese odio que todos tenemos y que no ha sido bajado en la familia por una buena crianza, ese odio se va a poner afuera. Un discurso posible no debería ser, por ejemplo, si es que uno toma en consideración los valores de determinados grupos del electorado, y así debe ser. No deberíamos llegar a un punto, los líderes de estos grupos, incluyendo los políticos, no deberían llegar a un punto en el cual digan, uno dentro de su fe vive bajo esos márgenes, ¿no? Bajo esos valores, pero eso no implica que el Estado tenga que reconocer, por supuesto, a personas que se encuentran vulnerables en crímenes y en situaciones que se dan, además, desde hace siglos. Claro. Esto no es nuevo, esto no está apareciendo. Entonces, claro, a los homosexuales han existido en todas partes, sino que ha habido una discriminación y el mundo va a una humanización donde queremos reconocer a todos y que porque yo misma retrocedo cuando discrimino a alguien. Así es. Ahora, acá también es bien importante darnos cuenta de que no es comprensible, pero es entendible que, por ejemplo, en el caso de la Iglesia, ellos han sido poderosos en el virreinato o cuando iban a conquistar, el conquistador iba al lado del cura. Entonces han venido perdiendo fuerza, pero no quieren perderla. Entonces se han olvidado de lo que significa amor al prójimo, simplemente es poder.
Entonces no se circunscriben a su iglesia, sino que quieren tener poder político. Nos estamos olvidando de la mayoría de valores que identifican a las iglesias que tienen que ver con la misericordia, con el amor al prójimo, con la tolerancia. Pero además otra cosa, estos discursos, por ejemplo, que da el máximo jefe, Cipriani, ¿tú crees que lo daría en Francia? No se atreve. Por eso es que ha habido una calificación de cómo en la iglesia la política más retardataria está acá. Él está entre los más retardatarios, pero como hay un temor que tengo desde que he nacido, porque tengo que portarme bien, porque las personas, como tienen violencia en sus casas, etcétera, han tenido a la religión como una norma y un parámetro, y desde que naces estás condenado, porque tú desde que naces tienes la culpa, el pecado original, entonces ya venimos llenos de culpa y no tenemos que sentirnos con culpa de nada. Somos responsables de nosotros, ni siquiera culpables, porque si yo actúo mal, tendré que corregir, porque estoy en este mundo para ser mejor. Bien. Entonces, yo tengo que tener mi propia conciencia y yo tengo que caminar. Y tengo que tener la suficiente amplitud para saber de que no porque pertenezco a una iglesia voy yo a idealizar, porque esta persona también tiene intereses, también es humano. Carmen González, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy interesantes sus reflexiones. Vamos a irnos a una pausa. Regresamos de inmediato con TV Perú Noticias. No se vayan.